Vamos por dar inicio a la segunda parte de la jornada. Gracias a todos los presentes desde la sesión online. No, 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 tranquilo. Una cosa de eso. Sí, no, no, no. Entonces, bueno, vamos a ver la última parte de la exposición del doctor Vera. Y ahora el mismo nos va a explicar de qué se trata. Están los dos funcionando. Pruébelo, pruébelo. Bueno, la idea es poder hablar, así como ayer tratamos el tema de la entrada al contrato de trabajo, vamos a tratar de hoy hacer un enfoque sobre lo que es la salida del contrato de trabajo en aquellos aspectos que fueron modificados por la ley, principalmente en la indemnización del artículo 245. Pero antes de empezar con el análisis del 245, a mí me interesa referirme a un tema porque es como que vamos a empezar por donde vamos a terminar, que es una idea un poco más general que el Instituto del artículo 245 y que tiene que ver con eh, la, la tarifación de los daños en el derecho del trabajo como un elemento propio de la disciplina y diferente de otras, ¿no? La más emparentada es la de los daños en el mundo del derecho civil, que son no tarifados, ¿no? La tarifación es una eh, tabular, eh, tarifar es tabular. Cuando uno busca en el diccionario de la Academia Española, una de las acepciones es eh, la que alude a una tabla. Y en términos prácticos, lo que significa tarifar los daños es predeterminarlos en base a factores objetivos que, en definitiva, permitan la autoaplicación. Es la autoaplicación del derecho al trabajo, todo lo que tiene que ver con, fundamentalmente, indemnizaciones, es una característica, la aplicación práctica de una disciplina que, como decíamos ayer, abarca a la mayor parte de la población y requiere normas que, por ser autoaplicables, dan mayor previsibilidad y seguridad jurídica, e inclusive celeridad también, porque cuando la Corte Suprema trató el fallo Bisotti, que el fallo tiene 22 años, y una doctrina, un análisis y una doctrina que se mantuvo con distintas integraciones de la Corte posteriores al año 2004, hizo una mención expresa al tema de la tarifación de los daños en el derecho del trabajo y convalidó la tarifación concretamente. Dijo que la tarifación estaba dentro del margen de discrecionalidad legislativa. Lo hizo
precisamente en relación con la interpretación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo en lo referido a los topes, pero como punto de partida en el análisis dijo que tarifar es un método de determinación de sumas que corresponde a deudar que está dentro de la discrecionalidad legislativa. Es una cuestión muy importante que la Corte haya dicho eso, y a propósito justamente de una cláusula constitucional como la de protección contra el despido arbitrario, porque en ese mismo año la Corte había declarado la inconstitucionalidad de, de- del artículo 30, entonces, artículo 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, que impedía a una víctima de un accidente laboral reclamar por fuera del sistema tarifado, precisamente, ¿no? Entonces, que la Corte casi en simultáneo haya defendido la tarifación de los daños en el derecho del trabajo dentro del contrato de trabajo para todo aquello que no es atinente a la salud, era un dato muy importante. Entonces, tarifar, que es predeterminar, es en base a factores objetivos, pero la tarifación del daño en sí misma, que fue convalidada por la Corte, lo fue como una especie de, o no, concretamente no una especie, sino resignación, es la palabra que la Corte usó para convalidar la constitucionalidad de la tarifación. Resignar algo en pos de determinados valores. ¿Qué es lo que se resigna con la tarifación? Según lo dice la Corte en Bisogni, Bisogni es una doctrina actual, a pesar de tener 22 años. Se resigna la estimación puntual del daño en cada caso concreto. La estimación puntual del daño en cada caso concreto. La cuantificación del daño en cada caso concreto. En base, ¿cómo se cuantifica el daño en cada caso concreto? Bueno, en base a los factores reales de que a una persona le produce un hecho dañoso, donde hay un responsable que tiene que responder en los términos más amplios del artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece el principio de que quien daña a otro debe reparar. Digamos, el llamado principio del alterum non ladere, ¿no? Si la norma dice que nadie responde por daño que no causa, se entiende que quien causa un daño lo tiene que asumir y se responsabiliza por él. De ahí, de ese principio que surge el artículo 19, nuestro país tiene distintos modos de tarifar, de cuantificar los daños, y esos modos de cuantificar los daños están reglamentados de una manera general en el Código Civil y Comercial de la Nación, a partir de distintas figuras que establecen este, responsabilidades subjetivas, objetivas, patrimoniales, extrapatrimoniales, etcétera, pero que se cuantifican en cada caso concreto, en base a las circunstancias alegadas, digamos, invocadas y probadas. Es necesario, si uno no puede autocomponer con el responsable cuál es el daño para que sea reparado, tiene necesariamente que ir a un tribunal que lo cuantifique. ¿Qué hace el tribunal cuando cuantifica un daño? Bueno, se basa en lo que está afirmado y demostrado en el juicio, lo toma en consideración y lo traduce en términos monetarios. De ahí está toda la doctrina de que, por ejemplo, no tiene, la vida no tiene un valor cuantificable, sino, pero que es necesario traducir lo que para una persona o para una familia o para los derechohabientes significa la pérdida de la vida de un familiar, y entonces todo se lleva a números porque en el ámbito, digamos, del derecho y en particular el previsto en Argentina, solamente la vida, o sea, hay tres valores, ¿no? La vida, la libertad y el dinero. O sea, los tribunales, según las competencias que tenemos, distribuimos libertad o dinero, no hay otra cuestión. Eh, la libertad, una persona que se la pone presa en derecho penal, eh, las obligaciones de hacer que restringen la libertad de las personas, o la plata, digamos, todo se traduce en plata. Entonces,
aunque algo no tenga un valor monetario determinable según una justicia mayor, divina, o como se quiera llamar en términos del derecho natural, lo cierto es que a la hora de dictar una sentencia hay que cuantificar. Y el juez civil, juez comercial, etcétera, cuantifican los daños y perjuicios en base a las afirmaciones y demostraciones de cada caso. Pero en el derecho del trabajo se tarifa, y esto es la regla, y está convalidado por nuestra Corte. Entonces, cuando uno tarifa, resigna la estimación puntual del daño cada caso concreto. ¿La resigna en función de qué valores según la Corte? Bueno, hay un valor que se refiere principalmente al trabajador, que es el valor de la rapidez en el cobro de lo que tiene que cobrar. Porque el derecho del trabajo presupone que la mayor parte de los créditos son créditos alimentarios. Y eso significa que cuanto antes se los perciba mejor. Entonces, el valor que justifica para el trabajador la tarifación es la rapidez, la celeridad, dice la Corte. Con respecto al empleador, el valor es el valor de la previsibilidad. ¿Por qué? Porque quien tiene un emprendimiento es fundamental que tenga previsión de los gastos. Entonces la previsibilidad en la cuantía de una deuda es fundamental. Y para las dos partes es muy importante la certeza en lo que se paga, que eso que le dé garantía de seguridad jurídica. Es decir, que quien paga sepa que paga bien, quien cobra sepa que es lo que tiene que cobrar. Entonces hay tres valores en función de los cuales la resignación de estimar el daño en cada caso concreto con todos los costos de transacción que implican, que es decir, un juicio, pagar abogado, litigar, etcétera, etcétera, en el derecho del trabajo se resumen en esa idea. Ahora, ¿qué pasa cuando se predeterminan los daños? Cuando se predeterminan los daños, se toma una decisión, pongamos, de justicia social, de justicia para la sociedad, para un conjunto de la sociedad. Pero esa decisión de justicia es en sí misma inequitativa. Es en sí misma inequitativa. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a tarifar daños, eh, tengo que evaluar de manera predeterminada elementos objetivos que hacen a una determinada relación, pero no los de esta relación, de este caso. Entonces, puede ser que los daños y perjuicios que cuantifica una tarifación sean mayores a los que la realidad del caso tiene o menores, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que, por ejemplo, el caso más emblemático es que quien es despedido injustamente, sin justa causa legal, pero al día siguiente consigue un trabajo, y capaz que un trabajo mejor, prácticamente no tiene daño, y capaz que hasta le hizo bien que lo despidiera, porque consiguió un trabajo mejor. En cambio, la persona que es despedida en determinado momento de la vida, eh, de determinada actividad, que no puede conseguir trabajo, capaz que nunca más consigue trabajo, está totalmente perjudicada. Bueno, a los dos se les paga la misma indemnización, si cobraban lo mismo y si trabajaban en la misma actividad, con realidades de vida muy distintas. Entonces, la tarifa para uno es poco y para otro es mucho, pero es daño predeterminado, ganan de alguna manera todas las personas de una sociedad, pero un poco tienen que perder algunos y otro poco ganar algunos para que esto pueda ser así. O sea, las tarifas están predibujadas en un cuadro. Si uno pudiera graficar esto, yo cuando explico este tema, lo grafico pero yo lo grafico como se dice, con un cuadro en el que quien ubica, es el juez el que ubica el punto en un cuadro, ¿no? En un cuadro que tiene variables, porque la determinación de daños es en base a los factores que hacen la variabilidad. Por ejemplo, en un accidente es muy importante el grado de incapacidad, el salario, la edad, eh, el futuro de la persona según su proyecto de vida, muy importante, el factor psicológico, etcétera. Bueno, la repercusión que eso tiene en el plano de la vida extralaboral. Se daña una mano y era pianista,
sufre un daño adicional que no lo evalúa una tarifa, etcétera. Bueno, pero las tarifas tienen esto, y esto hay que comprenderlo de una manera completa para que se entienda. Ahora, la ley de contrato de trabajo está organizada, sistematizada en base al esquema de la tarifación. Bueno, ¿qué produce la ley 27.802 en esto? Produce una exacerbación. Ah, bueno, no, no es necesario. Bueno, impresionante, impresionante. Ya que lo terminó, lo que usado. Buenísimo. Igual es muy importante. Yo siempre elijo el color rojo porque soy hincha independiente. Te pido perdón. Bravo. ¿Lo agarraste? Sí. De arriba. No, generalmente el esquema de la determinación de los daños es que tiene factores, ¿no? Que uno los pueden ser uno, dos, tres o cuatro, e inclusive este cuadro uno lo podría transformar en distintas dimensiones también, pero cuando hay el cuadro del derecho civil, por ejemplo, está vacío, entonces si las partes no se autocomponen, es el tribunal el que, en base a los factores invocados por las partes, y probados, es el que tiene que poner los puntos. Digamos, el caso A encuadra acá, el caso B, el caso C. En el derecho del trabajo, la diferencia es que esto no es un cuadro vacío, algo cuadriculado. O sea, entonces, el factor, supongamos, uno podría decir, el factor salario es este, el factor vamos a poner, bueno, antigüedad, ¿no? En el caso del despido, supongamos que este es el cuadro del despido. Es otro, el factor topes puede influir de otra manera. Entonces, en base a esto, el legislador ya pone, ubica, solamente toma los puntos eh, de toque de las tres cosas. Y los topes son osciladores que permiten manejar bandas, como la banda del dólar, por ejemplo, en materia económica. Son máximos y mínimos, sobre los cuales oscilan las tarifas. Cuando la Corte, cuando la Corte resolvió el fallo Bisotti, lo que dice es que la tarifa, que es un sistema de rigidez, usa esta palabra, no la Corte, de rigidez. ¿Por qué? Porque algo está ubicado en un punto. La Corte dice que en realidad la tarifa del derecho al trabajo es una tarifa de rigidez relativa, con la búsqueda de adecuación al caso. No es, por ejemplo, como en el derecho penal, cuando el legislador penal tarifó la pena por homicidio, el legislador penal dice que una persona que mata a otra tiene de 8 a 25 años de prisión. Y después prevé factores atenuantes y agravantes. Esa es una tarifa plana, rígida. En cambio, la del derecho al trabajo es una rigidez relativa por la búsqueda de adecuación al caso. Porque, por ejemplo, el legislador laboral, si hubiera seguido la misma pauta del penal, podría haber dicho quien despidiera a otro tendría que pagar de 8 a 25 salarios mínimos vitales móviles. Y eso va a la justicia y el juez dice, a este le corresponden 10, a este. Entonces, no, el legislador laboral, según lo explica la Corte, en la descripción objetiva del tipo, de la figura del 245, tarifa por adecuación al caso. ¿Qué quiere decir? Que toma el salario de este trabajador o trabajadora despedido y la antigüedad de esta trabajadora o trabajador despedido. Y en base a eso dibuja estos cuadros y oscila en dos topes, el mínimo y el máximo. Nunca puede ser menor a tanto, a uno o dos sueldos, y nunca puede ser mayor. Y ahí viene el problema, porque la Corte empieza a analizar, después de decir estos conceptos generales, la Corte empieza a analizar y dice, lo que el artículo 245 en el primer párrafo parece ir para un lado, cuando leemos los segundo y tercer párrafo parece traérselo para otro, porque una tarifa que se caracteriza por la búsqueda de adecuación al caso,
por aplicación del tercer párrafo, pierde su búsqueda del caso y se desorienta. ¿Por qué? Porque al prever que todos los trabajadores de un establecimiento tengan el mismo tope, que es el tope de 3 salarios de promedios de convenio, y se perjudica a quienes, en los trabajadores que tienen mucho más salario, esa brecha se agranda de una manera que termina perdiendo la búsqueda del caso y alejándose del caso, y la Corte dice alejándose a un punto en el que pierde toda razonabilidad por desproporción. La Corte misma, ayer decíamos que declarar una inconstitucionalidad es producir es hacer un agujero al sistema, que por eso hay que evitarla. Hay que buscar la interpretación normativa que fuera de hacerle un agujero, estire la tela lo más que se pueda antes de agujerearla, ¿no? Hay que tratar de que la norma tenga una textura lo más amplia que permita acomodarla al caso. Si no da, ahí hay que hacer un quiebre y decir, bueno, no sirve, hay que romperla para que entre, ¿no? Bueno, pero el problema cuando uno hace un agujero es que después hay que llenarlo el agujero, porque algunos acusan a la Corte de legisladora, en el caso Bisotti. Pero no es que es legisladora, sino que es el producto propio de la declaración de inconstitucionalidad. El agujero que hace el tribunal lo tiene que después llenar. Entonces, ¿cómo llena el agujero la Corte en el caso? Lo llena de la manera menos dañina posible a la división de poderes. Y la Corte evalúa que el legislador no solo previó un sistema de rigidez relativa por búsqueda del caso, sino que también previó topes. Entonces la Corte dice, en lugar de derogar los topes, lo que hago es ponerle un tope al tope. O sea, lo que hago es enmendar la tela en lugar de romperla. Le agrego otro tope, le pone como un suplemento. Por eso dice, el tope legislativo, para respetarlo, se va a aplicar, pero se va a aplicar hasta que merme el salario en un 33%. ¿Se entiende este razonamiento? Esto es fundamental para lo que vamos a ver ahora que produjo la ley 27.802. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo en la ley de contrato de trabajo apunta a que la mayor de las instituciones de los institutos estén tarifados. Quiere decir que estén predeterminados. Y el legislador de la 27.802 lo que viene es a reforzar esto. O sea, dice, yo quiero tarifar todo. Y no solo eso, sino que dice, la tarifa es todo, o sea, la lleva como al altar, la tarifa. Y acá es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque eh, la realidad no es tarifada. Entonces, ¿qué riesgo se corre cuando uno dice todo es cuadriculado? No. Lo que hay que decirle al legislador es, mirá, la hoja cuadriculada para la determinación de los daños es un elemento que nos permite, sí, determinar los daños en la mayoría de los casos, pero no creamos que esto es la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que esto es la Biblia y forzadamente se lo aplicamos a todas, se lo queremos aplicar a todas las relaciones laborales del país, nos vamos a encontrar con el mismo problema que hace 30 años nos encontramos cuando se sancionó la ley de riesgos del trabajo. ¿Cuál fue el problema? Generar regímenes cerrados. Y el problema de los regímenes cerrados, el principal problema de los regímenes cerrados es que la realidad es abierta. La realidad no es cerrada, la realidad es abierta. Entonces, si yo quiero crear una norma o un conjunto de normas y opto por un sistema que se aleja de la realidad, porque la realidad es abierta y yo quiero encorsetarla, y voy a tener un problema. ¿Cuál es el problema? El problema son obviamente, el problema es el sistema judicial. ¿Por qué? Porque yo en una pirámide normativa puedo dibujar cualquier cosa. A una ley le puedo hacer decir cualquier cosa.
El tema es que después no, eso no se puede encarnar en la realidad. ¿Y dónde se ve la encarnación de la realidad de los casos? En los tribunales y en los estudios jurídicos. Eh, entonces la construcción del caso se da en la realidad, pero después se codifica jurídicamente en los estudios jurídicos y en los tribunales. Y entonces toda norma o conjunto de normas que parta de una realidad que no es, va camino a su declaración de inconstitucionalidad, en general o en particular en el caso. Y esto es lo que son los riesgos que nos plantea la ley 27.802 puntualmente en la salida del contrato de trabajo. Es el nuevo 245. Ahora, yo decía, empiezo, esta es la primera idea con la que voy a terminar, ¿no? Pero vamos a analizar ahora cada una de las partes del artículo 145, porque el problema de la excesiva tarifación no es el único, quizás ni el principal. Hay otras cuestiones que sí son muy positivas en la ley. ¿Cuál es, concretamente? La clarificación de los conceptos del 245. Segundo, la incorporación de la pauta de Bisotti al mismo 245. Y vamos a seguir, vamos a repasar el texto del artículo 245 para ver que, eh, que casi podemos hacer un paralelo con el razonamiento de la Corte en Bisotti. El 245 empieza bárbaro y termina muy mal. O sea, el nuevo 245 empieza muy bien y termina muy mal. O sea, empieza queriendo adaptarse a la realidad y termina cerrando la cosa de una manera totalmente ilógica. ¿Por qué digo que empieza bien? Porque, bueno, el primer párrafo del 245 nuevo, ahora tiene muchos párrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 párrafos. O 13. 13 es justo está el apóstol traidor. Era el último, el que no tenía que haber sido. Eh, Qué locura, ¿no? Y después está el 245 bis, que también tiene como para sacar mucho, mucho jugo. El 245 no, común, normal. El 245 bis es producto de la ley 27 de bases, la 27742, pero lo vamos a analizar también brevemente. El 245, que prevé, como sabemos, ¿no? La indemnización principal de la ley de contrato de trabajo, despido impuesto por el empleador sin justa causa, igual a la indemnización que se aplica si el despido es por la persona trabajadora con justa causa. Despido directo. Despido directo y despido indirecto tienen la misma indemnización. Bueno, el despido directo dispuesto por el empleador, la pauta inicial, es un mes de sueldo por cada año de servicio, medio no preaviso, o fracción mayor de 3 meses, y esto queda igual. Y se toma como base el mismo estándar conceptual. Tiene que ser remuneración mensual, normal y habitual. Tiene 4 características. Lo interesante de la ley, lo positivo, muy positivo, es la aclaración de estos 4 conceptos. Es la aclaración de los 4 conceptos. Esto permite una autoaplicación del derecho al trabajo y en esto yo saco el sombrero a la ley. Me parece que no sé si los términos rústicos con los que el legislador desarrolló en esta ley eran los mejores, pero queda muy claro, bastante claro, cuáles son, qué es remuneración, que no está en el 245, sino que para esto nos tenemos que remitir a todas las normas nuevas sobre remuneración, que son interesantes y van a plantear un montón de temas. Eso no se trató en esta jornada, pero nos excede. Pero estaría bueno que se haga otra, este, con otro, eh, donde, donde se explique el concepto de remuneración, que es otro mundo muy interesante en Argentina. ¿Qué es el salario? Eh, Porque, bueno, yo me anticipo a decir que la Corte se fue de mambo en el fallo Pérez Condisco cuando dijo todo el salario, y la verdad que no todo el salario. Pero bueno, la idea de que la conceptualización del salario hay que defenderla, obviamente, estoy de acuerdo.
pero también tenemos que reconocer que hay muchos beneficios laborales que no son salariales y que en esto creo que la ley también procuró dar pautas de aclaración. No sé si son las mejores, tal vez en algunos aspectos, no puedo decir, son regresivas. No lo sé. La verdad es que había que hacer alguna aclaración que permitiera eliminar litigiosidad judicial sobre si el celular es salario, si el auto es salario, sobre determinados beneficios que están ahí, aclarar un poco el tema de los viáticos, ¿no? Había cosas que hay que trabajar sobre la realidad excesivamente litigiosa y ponerle un fin. Se lo llame de una manera, se lo llame de otra. En definitiva, el nombre de las cosas, cuando no hace a la naturaleza, está bien que el legislador lo ponga. Así como ayer criticábamos que nos quieran llamar relación independiente a lo que es dependiente, en este caso es al revés. A ver, el salario tampoco es bíblico, o sea, lo que es salario y lo que no es salario importa en cuanto a para qué module. Si modula para desfinanciar el régimen de la seguridad social, para desfinanciar las arcas del Estado en materia tributaria, o los aportes de un trabajador a un sistema de capitalización, bienvenido sea. Ahora en Argentina el sistema de reparto. Lo que yo cobro de salario lo está cobrando, se pasa a una persona que hoy es beneficiaria del sistema de jubilaciones. Entonces, tampoco es algo demasiado bíblico. Todo tiene sentido cuando se inserta en un sistema de normas. Pero bueno, la ley da precisiones sobre el salario. Esto es muy importante. Entonces, eso nos lleva a que el concepto de remuneración que debe ser tomado en cuenta a los fines del 245 sea claro. Está claro. Segundo tema. ¿Qué es remuneración mensual? Nuestro problema. ¿Por qué? Porque en principio remuneración mensual es lo que se cobra cada mes. Ahora, hay un salario que es anual, por definición de la ley, que es el SAC, aguinaldo. Entonces, el aguinaldo es parte del 245 o no es parte del 245. La doctrina que yo considero más correcta venía diciendo, si la misma ley que dice que para el 245 hay que tomar la remuneración mensual, a otro salario lo llama anual, es como que no, no. Bueno, nosotros dictamos un plenario en mi cámara donde dijimos no. La provincia de Buenos Aires, en cambio, había dicho que sí en su momento. Y los tribunales laborales del país, cada uno en ejercicio de las atribuciones que le da el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, puede decir lo que le parezca. Es facultad de los tribunales locales, federales, según que las cosas, las personas estén en su territorio. Hasta acá no había problema. Ahora ya la ley lo dice. Aclara, listo, el sueldo anual complementario no es parte de la base del 245. Muy bien, perfecto, digamos, perfecto en el sentido de que lo aclara. Yo creo que era la interpretación correcta. Entonces, dice, acá hay un error en la ley, segundo párrafo. Se entiende como remuneración a estos fines, no, como remuneración mensual, debió decir, se le olvidó la palabra mensual. A estos fines, la devengada y pagada en cada mes calendario. Por cuanto, dice, aclara, no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual. Otra rústica, siempre cuando uno enumera algo, lo último tiene la palabra ahí, sacarle la coma. Pero bueno, así es. Premios que no sean de pago mensual. Eh, Así dice la ley. Entonces, ahora, ni el SAC, ni las vacaciones, ni los premios que no sean de pago mensual son parte del salario. Que hay algunas cuestiones interpretativas que plantea ¿por qué dice la devengada y pagada en cada mes calendario? ¿Por qué dice esto? Acá hay un poco de historia y un poco de actualidad. Antes, el viejo, uno de los tantos viejos artículos 245 decía pagada, no decía devengada. Entonces, llegó a la corte un caso en el que un empleador había pagado menos de lo que debía pagar y el trabajador dice, lo que la ley dice pagada debía decir lo que debió pagar. ¿Por qué? Porque si no, premian al empleador incumplidor. Pago menos, despido y después me baso en la mejor remuneración pagada, no la que debía haber pagado. Bueno, obvio. La Corte dijo,
es la que debió haber sido pagada. Entonces el legislador modificó el artículo 45 en una época y cambió la palabra pagada por devengada. En el entendimiento de que devengada es la que debió haber sido pagada. Pero ahora el legislador audazmente dice devengada y pagada. ¿Por qué? Bueno, el por qué del término rústico lo va a determinar, no sé, lo sabrá el que lo hizo, pero ¿cuál es el problema que hoy plantea esto, así como está? Porque uno debería decir, está bien, devengada y pagada porque se paga lo que se debió haber pagado. Ahora, ojo, porque si nosotros le agregamos imaginariamente como debió haber estado la palabra mensual en en el párrafo, nos vamos a encontrar con un problema, que es que hay muchos, sobre todo personal jerárquico de empresas, que devengan remuneración diaria, mensual, pero no la cobran todos los meses. Sí, la productividad. Claro. Los prestan. Entonces, ojo, ¿no? Porque si el legislador lo que quiso decir fue eso, les aplicó un anti-Bisonti a los jerárquicos, ¿no? O sea, el Bisonti que quiere aplicar parece que no es tanto. Sí, sí. Condiciones acumulativas. Por eso, si uno lo interpreta así, y como el legislador no se presume inconsecuente, ¿no? Si es de vengada y pagar y debe reunir las dos condiciones acumulativamente, va a haber muchos gerentes de edad que van a pedir que se les pague todos los meses lo que devengan todos los meses, porque si yo tengo un super bonus a fin de año o algún premio, no sé, X. Obvio, Pero premios que no lo sean que de pasa es que pago algunos mensual. son Claro. relacionados con el balance. Claro, ahí está el Claro. tema, que Yo no sé, las no empresas estoy- que pagan a referentes productividad generalmente pagan una cifra trimestral o cuatrimestral y una vez que se cierra el ejercicio y se hace el balance, pagan el plus, la diferencia, hasta el objetivo que tenían que llegar. Entonces, Ahora van a cuando tener que los, pedir que se lo paguen mensual. claro, cuando los despidos se producen antes de cobrar el objetivo, las empresas alegan que, bueno, generalmente son convenios de empresa, dicen que se pagará hasta el mes que se trabajó y no quieren pagar el saldo. Generalmente los Sí. reclamos vienen por ahí. En esos casos, yo le diría a las empresas que lo paguen. Porque a mí se me presentó un caso y yo se lo calculé a vos. Y bueno, en base a lo que aportó en la prueba pericial contable. Claro, porque generalmente la empresa sostiene que los convenios también lo dicen devengado, el premio devengado en el periodo analizado o alguna fraseología por el estilo, y cuando el despido se produce antes del cierre del ejercicio no quieren pagar el saldo. La verdad es que les conviene pagarlo, porque todo se interpreta de buena fe de acuerdo con el artículo 62 y siguiente. Y un empleador que viene todos los años pagando en determinado mes, en determinado momento del año, el último año no lo paga y lo despide, eh, es como que, bueno, hay que calcular. Yo digo a ojo, ¿no? Pero no es peyorativo. El artículo 56 de la Ley de Contrato de Trabajo nos autoriza a eso, y en el caso de la Capital Federal, el 56 de la Ley de Procedimientos también, a determinar judicialmente los créditos cuando esté reconocido el crédito, cuantificarlo judicialmente cuando haya un crédito judicialmente reconocido y los elementos aportados en el juicio sean insuficientes para determinar. Uno lo puede calcular, ¿no? Aproximadamente. Bueno, me parece la cuestión que plantea. Aún el legislador quiere ser claro, lo es bastante en esto, pero tal vez en algún aspecto hay que ver, hay que revisar en las relaciones laborales para que después no haya sorpresas. Porque acá lo que se quiso es sacar todo lo que se pueda de lo mensual. Entonces, la modulación es mensual. Habitual, segundo el tercer párrafo del 245, son aquellos conceptos devengados como mínimo 6 meses en el último año calendario. Clarísimo, quedamos. Conceptos devengados como mínimo 6 meses en el último año calendario.
Y si hay menos de mes calendario con el vínculo duró menos, serán menos, ¿no? Pero será proporcional o ahí habría que ver después cómo se adecua a la norma. Pero siempre que hay un vacío normativo, la interpretación debe ser la más favorable al trabajador. Se define como normal, otro párrafo, en el caso de conceptos variables como ser premios mensuales, horas extras, comisiones, y acá viene una novedad en el 245, que hasta ahora no lo tenía, el promedio de los últimos 6 meses o del último año si fuera más favorable al trabajador. También, claro, el concepto de normal. Y acá entonces, queda claro, remuneración es claro por la revisión a otras normas de la LST que fueron modificadas, donde se aclara bien qué es salario, qué no es salario, y hasta se crea una nueva categoría en la norma, que ahora, bueno, no da como para analizar, ¿no? Pero hay normas claras sobre, porque se crea como una categoría intermedia entre el salario y los beneficios sociales, que no son beneficios sociales, pero tampoco no se le da ninguna caracterización. Bueno, eso debe ser considerado salario también, son beneficios salariales. Bueno, y acá donde viene el tema de los topes. Los topes se mantienen, la base salarial, los topes, recordemos, ¿no? En el 245 son para la base salarial, no para el resultado final de la operación. Es para la base que se toma en cuenta como cada mes por año de servicio. En principio es un mes entero, pero ese mes entero tiene un tope máximo que es el importe del salario promedio, 3 veces el importe del salario mensual promedio de las remuneraciones previstas en el convenio colectivo aplicable al trabajador al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Y acá hace la misma aclaración que ya venía haciendo la ley. Los topes de cada convenio colectivo serán calculados. Bueno, en este caso dice por las partes signatarias del convenio, siendo su homologación y o registración de suficiente intervención por la autoridad de aplicación. Esto porque daba problemas antes sobre qué pasa con los no publicados, etcétera. Ahora está más claro. ¿No? Para aquellos trabajadores excluidos de convenio se mantiene la idea de que se aplica el convenio vigente dentro del establecimiento y si hubiera varios, el que es más favorable al trabajador. En ningún supuesto, y acá viene la novedad de Bisotti, la incorporación del estándar del transporte de Bisotti. En ningún supuesto la aplicación del tope previsto en este artículo podrá ser inferior al 67% de la remuneración mensual normal y habitual calculada conforme lo establecido en los párrafos precedentes de este artículo. O sea, se incorpora el estándar de Bisotti. Y como dijimos ayer, a mi juicio no es un tema de conceptualizable como confiscatoriedad, sino que es el respeto a la decisión legislativa de poner topes, pero mermado en aquello que la Corte considera la sustancialidad del derecho. Eh, la sustancialidad del derecho para la Corte es el 67%, que es las 2/3 partes de la remuneración que deberá de percibida. Si bien la Corte, cuantitativamente hablando, usó la misma pauta en materia de confiscatoriedad impositiva, eso no traslada el concepto de confiscatoriedad al régimen del 245. La confiscatoriedad es una palabra que se usa en términos de derecho tributario, no es una palabra que se use en términos de derecho del trabajo, porque al trabajador, obviamente que el empleador no es quien para confiscar el salario, pues es pero además no es un supuesto donde hay una norma más inconstitucional y derivada de un tratado internacional que diga que lo mínimo que se le puede pagar a un trabajador despedido es un mes de sueldo por cada año de servicio. La decisión legislativa de pagar como pauta inicial un mes de sueldo por cada año de servicio es una decisión de discrecionalidad legislativa. El legislador podría haber dicho el 75% del salario, el 1,25, el 1,50, 2 salarios. En otras legislaciones hay otros módulos. No hay un derecho de propiedad de una persona trabajadora a adquirir
un mes de sueldo por cada año de servicio si se lo despide injustificadamente. La verdad que no lo hay. Entonces, no hay un tema de confiscatoria. Bueno, eh, y después se establece un tope mínimo la ley. La indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el presente artículo. Y bueno, después un agregado de la ley que dice, mediante convenio colectivo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará a cargo del empleador. Esto creo que ya lo preveía la ley de bases, pero esto no es el FAL, no es el Fondo de Asistencia Laboral que crea la misma ley, sino un eventual régimen como el del Fondo de la Industria de la Construcción, que se pueda implementar para otro tipo de relaciones laborales, actividades, sectores, que es hipotético. Esto hasta que no exista, y en el caso de serlo, tiene que ser aprobado por convenio colectivo, ser financiado por el empleador. Bueno, y acá sí aparece lo del FAL ahora. Dice, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y o el pago de la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de vinculación por voluntad concurrente del 241, o sea, los empleadores podrán optar por establecer un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador en integración o no con los fondos de asistencia laboral. Bueno, este es un tema aparte, no lo vamos a tratar ahora, pero esto por ahora también es hipotético. Por ahora también es hipotético. Entonces, la ley lo que prevé es una ventana o dos ventanas para que se abran posibilidades de que las indemnizaciones por despido se entren como en un sistema de fondeo, que bueno, en realidad vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? El FAL es un sistema que en principio está previsto para que sea obligatorio y que arranque en los próximos meses. Vamos a ver si esto es. Creo que salió justamente hoy que se iba a postergar por relato con fiscal para practicar Claro. Bueno, porque la verdad es que tiene muchas críticas, así como está previsto, y sobre todo porque la verdad es que no es un momento de la economía argentina que esté como para pensar, por un lado, las erogaciones más altas para los empleadores, sobre todo para las pymes, y inclusive en esto creo que hasta se perjudican las grandes empresas. Y para desfinanciar el fondo, el régimen de la seguridad social, porque esto le pega un palo a un régimen que ya viene desfinanciado. Entonces saca, como todo, muchas cosas que pasan en Argentina, ¿no? Cuando apareció el impuesto al cheque, la idea era que fuera transitorio. Lo peor que nos pueden decir en Argentina es que las cosas son transitorias, ¿no? Por eso es como que uno se va generando tanta desconfianza del legislador. Este, bueno, este es un tema, ¿no? Bueno, y acá viene el final eh, dramático, ¿no? De esta película que es como que uno dice, bueno, cuando estoy mirando una película que viene más o menos, qué sé yo, medio pochoclero, no sé si el 245 es pochoclero, pero porque, bueno, es una norma diseñada para un momento de emergencia de la persona que trabaja y no es nada gracioso ni más bien es dramático, pero lo último arruina el final, justo, porque si quería clarificar y todo, dice los tres últimos párrafos, ¿no? La indemnización prevista en este artículo constituye la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa del contrato de trabajo. Hasta acá, uno dice, bueno, el criterio con el que se interpretó siempre el artículo 245 es que es la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa. Esto no hace más que decir lo mismo que el primer párrafo. Para los casos de despido dispuestos por el empleador sin justa causa, y esto dice, le agrega la palabra única. Si es una tarifa es porque es única. El problema
es cuando lo que produce algún daño, porque la tarifa esta está pensada para el daño que produce la extinción sin justa causa. El daño que produce la extinción sin justa causa. El problema son los daños adicionales, que a veces pasan. Es decir, ¿hasta dónde llega el daño producido por el despido sin justa causa? ¿Cuál es la barrera? ¿Y hasta dónde empiezan los daños producidos por algo más que el despido sin justa causa? Porque, claro, hay un montón de universos. Si uno se lo pone a pensar, hay un montón de universos conceptualizables o hasta no conceptualizables. Porque como la realidad es abierta, pueden pasar un montón de cosas en las relaciones interpersonales. Vamos a poner ejemplos, pero no sé, de los más variados que se nos ocurran. La discriminación es uno que lo trata específicamente el 245 bis. Pero está, por ejemplo, el despido represalia, que siempre la doctrina lo venía eh, asimilando en sus consecuencias a la discriminación. Está el despido abusivo, cuando te despido, pero está el despido con saña, está el despido con mentira, está la invocación de una causal falsa que puede constituir una difamación para el trabajador, está el despido hecho delante de toda la gente, está el despido, no se puede, como el despido sin causa es informal, se puede hacer de cualquier manera. Entonces, los daños que puede. Está el despido hecho a una persona que está sufriendo una situación de salud, está el despido hecho a una persona que está pasando por un momento X de su vida y que, sí, digamos, y hay después modos autoritarios de hacer un despido, no sé, todo lo que pueda. Después, obviamente, están los despidos ilícitos, esos son los únicos que están previstos por el legislador. Ahora vamos a ver, entonces, el anteúltimo y el último párrafo son los que cuando quiere aclarar el legislador es cuando empieza a oscurecer. Porque dice, hasta acá veníamos más o menos bien, pero dice, su percepción, la de la tarifa, implica la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido. Ya no es lo otro que decía, frente a la extinción de, no, vinculado al despido. Entonces, acá ya nos acercamos a una cornisa peligrosísima en cuanto a la constitucionalidad de la norma, ¿no? Reclamo judicial, extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, coma. Y ahí sigue aclarando y sigue oscureciendo. Incluidos los de naturaleza civil, contractual o extracontractual, no pudiendo promoverse acciones por fuera del régimen especial establecido en esta ley. Bueno, se le fue la mano, o sea, Una preguntita. sí. ¿Qué pasaría si volvieran las multas? Si volvieran las multas, pero ¿de qué manera? ¿Por una ley? Claro, como estaban establecidas de la reforma de la ley base. No, bueno, eso es muy difícil que ocurra, es contrafáctico, ¿no? Pero es muy difícil que ocurra. Porque si vuelve, primero, bueno, a ver, una aclaración muy sencilla, no eran multas, eran Sí, sí. indemnizaciones Perdón. agravadas por conductas Sí. específicas del cumplimiento. Pero si volvieran, digamos, ese tipo de indemnizaciones, esto habría que derogarlo, esta norma, habría que derogarlo. Esto es contrario a eso. O sea, recordemos, el legislador de la ley de bases, un año y medio antes, había sacado todos los incrementos indemnizatorios. Ahora le pone el acelerador a eso y dice ya, me pregunto, ¿no? ¿Será que una sentencia que salió en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo donde condenó por un valor equivalente a las indemnizaciones agravadas, pero fundado en los daños y perjuicios del derecho civil, reactivó la voluntad legislativa y hizo sacar el cañón para tirar un cañón contra un mosquito? No sé. Pero es como mucho ya esto. Ya la norma suena mal, ¿no? Suena como una afrenta multidireccionada, diría yo, porque dice
importa la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, incluidos los de naturaleza civil, contractual o extracontractual, no pudiendo promoverse acciones por fuera del régimen especial establecido en esta ley. A ver, y el acceso a justicia, digamos, no se puede ni promover, digamos, o sea, la redacción rústica de la ley y a veces en algunos aspectos cierto ensañamiento con el mundo de la abogacía y con los tribunales este, es mucho porque, porque esto no es compatible con un régimen de libertad de reclamo. Uno tendría que tener la libertad de reclamar, si después los tribunales no quieren hacer proceder, pero como que en una misma norma se trata de matar a un muerto, ¿no? Porque la norma lo mata, pero después lo vuelve a matar y involucra a muchos actores sociales o instituciones sociales, como el ejercicio de la abogacía. Trata de ser disuasivo, de que ni siquiera se promueva un reclamo, porque dice que ni siquiera lleguen a los tribunales. O sea, ya acá no es contra los tribunales, si uno lo piensa un poquito mejor, ya acá es contra el que va a promover el reclamo, porque esto es compatible con la norma que dice a quien reclama de mal le sanciono con las contra solidarias. O sea, en esto sí hay cierta sistematicidad en la ley, ¿no? Porque cierra un poco el combo. Pero yo diría que ya estamos un poco caído bastante de la cornisa y hay que enderezarlo. No sé si se endereza esto con una interpretación judicial. Y lo último es lo que tal vez corona esto último, porque dice, quedan exceptuadas únicamente, usa la palabra únicamente de nuevo, pero ahora para exceptuar, las acciones basadas en ilícitos penales. Las acciones basadas en ilícitos penales, en cuyo caso la reparación se regirá por las normas comunes. A ver, ¿qué son las acciones basadas en ilícitos penales? Es cuando el empleado, quiero entender que es cuando, o sea, es una acción de la persona trabajadora despedida basada en un ilícito penal de quién? Un ilícito penal del empleador. O sea que el empleador cometió un ilícito para penal. despedirlo lo mató, pues. Por ejemplo. Por oído, por grave. Está despedido. O sea que tiene que haber una figura penal. No, pero no será el caso, por ejemplo, de una falsa denuncia penal por parte de una falsa denuncia Puede ser. por parte del empleador. Sí, Pues puede ser. justificó el despido, aparentemente. Claro. Y un daño, Ese es un caso. el delito de lesiones, por ejemplo, además de echarlo, le Claro. pegó. Lo que pasa es que igual se descuelga del sistema argentino básico, porque el contrato de trabajo genera responsabilidades contractuales y si genera extracontractuales son, bueno, el daño moral o la discriminación, que son extracontractuales. Son abusos del contrato o paracontractuales. Claro. Pero si el derecho laboral está imbuido o en el contexto del derecho civil, sin perjuicio de su especificidad, es medio una norma. Ahora vamos a ver el 245 bis, pero antes del 245 bis les quiero leer el nuevo, el 278 nuevo, que es como un agregado más. No les bastaron los 13 párrafos, 12 o 13, sino que se agregó uno más, que es el 278. Ah, una pregunta. Eh, Y acá dice el ilícito que puede cometer un legislador, trata de personas, de producción, servidumbre o trabajo forzoso, represión indebida, evasión tributaria. Claro, La cosa no. está bien, son ejemplos, sí. Pero yo repito el tema de que la realidad es abierta. Hay un montón de cuestiones que pueden ser todavía más perjudiciales que los ilícitos penales. Porque acá de lo que se trata es de evaluar el daño que se le produce al trabajador, persona trabajadora, no de en sí mismo la calificación penal de la conducta del empleador. Porque, o sea, acá lo que vemos es que no está pensada la norma en función del trabajador.
está pensada en función del empleador. Porque si yo lo que soy consciente como legislador es que lo que estoy diseñando es una tarifa reparadora de daño, tengo que pensar en la persona dañada, no en el victimario. Entonces, ¿qué me importa a mí si la calificación del victimario da para una calificación penal? En tanto que lo que me importa es que la entidad del daño que le produzca a la persona que es víctima del despido. Es un problema el cambio de paradigma de pensar desde el empleador. Porque el legislador se está poniendo la camiseta equivocada para legislar. Y esto nos genera un problema de confusión en la visión de la norma, que se ve en muchos aspectos de la norma. Es como que se notan a veces es como si uno le abre la camisa y no se ve un pecho humano, sino que se ve otras cosas. El 278 nuevo, en el último párrafo, el último párrafo dice lo siguiente, este es el nuevo 278, que a algunos seguramente se les pasó desapercibido, pero este es texto legal. Las prestaciones, porque esto trasciende el 245, esto se refiere a toda la ley de contrato de trabajo. Las prestaciones salariales, indemnizatorias y o de cualquier otra naturaleza jurídica previstas en esta ley y o en los distintos regímenes laborales especiales y o previsionales son incompatibles con acciones y o reclamos por daños y perjuicios fundados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Gracias a Dios, no mencionó el artículo 19 de la Constitución Nacional. Porque si no, era nulo completamente. No, lo aclaro por las dudas, porque una vez leí un decreto en la década del 90 que como que mostraba claramente Hay legisladores, hay poderes constituidos que se creen poderes constituyentes, pero lo peor es cuando un presidente se cree más que el poder constituyente. Había dictado un decreto en la década del 90 sobre que reemplazaba una unidad de medida que no me acuerdo cómo se llama por el MOPRE. Y decía en el artículo 2, el AMPO, reemplazaba el AMPO por el MOPRE. Y decía en el artículo 2, esta norma no se considerará contraria al artículo 14 bis de la Constitución. Quedamos tranquilos. Quedamos tranquilos porque, o sea, el presidente, a través de decretos, que podía haber modificado el artículo 14 bis, se abstuvo y dijo, no, no lo voy a modificar. Bueno, esta más o menos parecida. Yo creo que estas normas, en una interpretación sistémica, se caen por sí solas. No hace falta como demasiada argumentación, pero ojo, cuando uno tiene un caso donde hay un evidente daño demostrado que no puede ser considerado dentro de la tarifa, pero la inconstitucionalidad del caso, digo, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene hacer una inconstitucionalidad en abstracto sobre esta norma? Sí, medio como que se cae por sí sola. O sea, esto no es consecuente con el artículo 19 de la Constitución Nacional. O sea, esto es como, no sé, como empapelar una pared con papel higiénico. O sea, yo al día siguiente cuando lo limpies, se cae. O sea, ¿no? Como que es demasiado, es groseramente contra la teoría de los daños en el derecho argentino. O sea, como que demasiado. Claro. Y no tendría un paralelismo con el artículo 39 de la ley De la ley de riesgos. Exacto, entonces pasó lo mismo antes. Sí, Hasta aquí no. claro. Si tuvo que ocurrir aquí no Para que la Corte diga una obviedad, que nadie puede ser privado del derecho a reclamar la plena reparación por los daños sufridos. No es una persona negocialmente vulnerable, menos en el tema de la salud. Ahora lo mismo nos pasa, pero con el tema del contrato de trabajo. Y termino con el 245 bis, que en realidad no, simplemente voy a decir los temas que plantea, pero no es novedoso esto porque ya tiene un año y medio. El 245 bis es el que se refiere al
agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio. En realidad, lo que la ley de bases vino a traer con esta norma fue 2 o 3 puntos que antes no estaban aclarados en la ley. Yo creo que esta norma sí hizo bien en traerlos. Creo que es sistémica con otros despidos discriminatorios que prevé la misma ley de contrato de trabajo, que los prevé desde su origen, casi que son el despido por maternidad y el despido por matrimonio, donde yo no conocí planteos de inconstitucionalidad que hayan prosperado por la reinstalación de una persona trabajadora por despido por maternidad o por despido por matrimonio. Sin embargo, después de la ley 23.592, hubo muchos planteos de nulidad de despido por acto de discriminación. El artículo 245 bis lo que vino a decir es el despido por acto de discriminación es válido, como todo despido en el ámbito del derecho privado del trabajo, y es susceptible de una indemnización. No sé, es decir, en otras palabras, en el derecho privado del trabajo argentino no se puede obligar a ningún empleador a que mantenga a un trabajador o trabajadora que no quiere tener, porque eso, como que parte de la base de que eso violaría un poco la dirección de un emprendimiento, de una empresa. Entonces le da validez y pone una indemnización agravada. El modo en que la cuantificó, la verdad que es poco feliz. ¿Por qué? Porque dice el 50% del 245. Y la verdad es que puede modular hasta el 100. Entonces, una norma, el legislador argentino se ufanan de no querer dictar normas que lleven a un litigio judicial y pone una norma que invita a los tribunales a modular entre el 50 y el 100 según la gravedad del acto de discriminación. Eso no es consecuente con la finalidad. Está bien que tarife, porque la idea de la ley de control del trabajo es tarifar. No sé si es el mejor supuesto tarifar en un monto proporcional al del despido, porque no siempre la discriminación se relaciona con el despido. Tal vez se podría haber puesto de otra manera. Ahora no se me ocurre cómo, pero... y después lo que dice es que la prueba va a estar a cargo de quien invoque la causal. La Corte había dicho ya en varios casos que cuando se trata de un acto de discriminación, la prueba no se le puede cargar solamente a la parte que invoca. A la parte que invoca se le puede cargar los indicios, que aporte indicios, porque los actos discriminatorios normalmente se producen en contextos de difícil prueba. Y está bien que esto sea así. La prueba tiene que tener quien esté en mejores condiciones de hacerlo. Esto que se llama en doctrina la distribución dinámica de la carga de la prueba. Bueno, ahora dice que la prueba está a cargo de quien invoca la causal y en caso de sentencia judicial corresponderá al pago de liquidación. Bueno, en esto, ¿qué es una prueba y qué es un indicio? Lo determinarán los tribunales con el correr del tiempo. Y después, bueno, lo poco feliz también de la norma, también con alguna redacción rústica, es el primer párrafo. ¿Por qué? Porque comete el error de enumerar qué es el despido por acto de discriminación y empieza a señalar por esto, por lo otro, y no termina diciendo y otras causales que puedan tener la misma cosa. No será acumulado. Ah, según la indemnización prevista en el expediente no será acumulable con ningún otro régimen especial que establezca agravamientos indemnizatorios. Bueno, esta era la versión light de lo que hoy es el 278, porque la ley de base preveía que el 245 bis no era acumulable con ningún otro tipo de régimen especial que establezca agravamientos indemnizatorios. Claro, por ejemplo, qué sé yo, supongamos que la ley de violencia contra la mujer, protección de violencia contra la mujer puede establecer, o de algún otro colectivo puede establecer otro tipo de... Bueno, no, esto no se acumula. La verdad es que, bueno, es una decisión legislativa que habrá caso por caso. O sea, ya es como que son tantas las generalidades de prohibiciones que uno dice, vamos a ver el caso. O sea, y un tribunal, la verdad es que cuando tenga que analizar el caso lo va a hacer a la luz del diálogo de fuentes, que tiene como principal fuente la Constitución Nacional, después los tratados, sobre todo en materia de derechos humanos. Frente a eso, esto se cae como un papel quiere evitar a higiénico. toda costa ir a los daños.
¿Cómo? que se quiere evitar a toda costa el daño y perjuicio del ámbito Del civil. derecho civil. Sí, esto, a ver, como política general, está bien que un derecho tarifado no requiere, no se vaya al derecho civil, pero que esto sea así, no significa que el legislador tenga que abusar de esta idea de decir, pero mirá que no podés, pero mirá que no podés, pero mirá que tampoco podés esto. A ver, Te repito 2 veces, únicamente esta. esto ya parece saña, parece, ¿no? No es bueno de una legislación que tenga esto repetidamente, porque, a ver, si el daño está, por más que me lo digas 1, 100 o 500 veces, querer matar un muerto, o sea, y si el daño está, el daño está. Los abogados, las abogadas lo van a ver y los tribunales lo vamos a ver y lo vamos a condenar. O sea, ¿es disuasivo esto? No debería serlo cuando nos demos cuenta en ámbitos académicos, científicos, que esto no pasa el test de constitucionalidad en los casos concretos, ¿no? No vale la pena impugnarlo en general, me parece, porque no, así como está, sí, no debería estar en la ley, la verdad que debería de ser derogado o modificado. Por ahí podría valer la pena verse Sí, digamos, es muy chocante la existencia del mismo texto en la dirección. sí, yo creo que obviamente cuando uno hace un planteo judicial tiene que hacerlo en general y en particular, para que se traten todas las hipótesis de manera escalonada, ¿no? Familiaria. Considero que es así, pero también considero que en el caso particular se evidencie por esto y por esto y otro. Creo que esta ley nos trae mucha invitación a una capacidad argumentativa, ¿no? De construcción de casos. Así que bueno, Quiero hacer una pregunta. La última oración de este artículo dice: el despido dispuesto en todos los casos producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos sus efectos. ¿A qué se refería? ¿La imposibilidad de pedir un restablecimiento? sí, ¿Qué sí, sí, disuasorio de eso? sí, sí, sí. La validez del despido. La validez. El despido es válido, no es nulo. Porque esto se prestaba a interpretaciones distintas por los términos de la ley 23.592, que prevé la nulidad del acto discriminatorio y los daños perjuiciales. Si el acto es nulo, si el acto es Claro, nulo, Si se era nulo, se podría restablece. pedir la reinstalación. Claro, porque la nulidad es lo contrario a la validez, que es lo que dice esta norma. Sí, sí. Creo yo interpretaba aún antes de esta norma que todo despido por acto de discriminación era válido. Yo lo interpretaba. Era minoritario en mi tribunal. Pero, ¿por qué creo esto? Porque la ley de contrato de trabajo ya tiene otros despidos por actos de discriminación, que son el despido por maternidad y por matrimonio. Y a mí me parece que la ley 23.592, cuando dice que el acto discriminatorio es nulo, lo que es nulo es el acto de discriminación, pero el despido para mí es otra cosa. O sea, puede estar vinculado con el acto de discriminación, pero el despido es otro acto en el ámbito específico. El acto de discriminación produce el despido, pero son cuestiones distintas. La nulidad del acto no se lleva opuesto a la nulidad del despido. Para mí son dos hechos jurídicos distintos. Entonces yo anulo el acto, pero el despido queda. ¿Por qué queda el despido? Porque en el sistema argentino es un sistema, como llamaba el Justo López, de validez e ilicitud. O sea, el contrato de trabajo es válidamente, el empleador tiene la facultad de extinguir válidamente, no necesita la aceptación ni del trabajador ni del sistema jurídico, salvo en el caso de los representantes sindicales que tienen una protección especial derivada de la Constitución, de estabilidad en el empleo, pero el resto no. Así que, bueno, un poco de estas dos normas que son las que yo quería señalar. Abrimos a preguntas, si quieres, o más preguntas. Debate. ¿Preguntas? ¿Del aspecto sindical? De la Fotos de reformas, digamos, sindical que he hecho. Bueno, es muy amplia la ley en materia sindical. Tiene fundamentalmente normas vinculadas con la
cambios en la negociación colectiva que impactan en los convenios colectivos de trabajo, en la articulación de convenios entre distintos ámbitos, el ámbito de actividad y oficio respecto al ámbito de empresa, y por otro lado tiene normas vinculadas con el derecho de huelga. Son temas muy amplios como para tratarlos ahora de una manera así rápida, sobre todo porque nos tenemos que meter en temas de derecho colectivo para comprender las características del modelo sindical argentino. Tal vez sí, lo más importante en la ley es el tema de la articulación de la negociación por empresas con la negociación por actividad u oficio, que esto va a tener, la ley en esto, si bien tiene claridad en cuanto a que dice que la negociación por empresa va a prevalecer por sobre la negociación de convenios por actividad, esto hay que ir viéndolo en los hechos, porque el problema que va a plantear es cuando la negociación por empresa sea peyorativa para el trabajador respecto de lo que plantea la negociación por actividad, porque hasta ahora en Argentina lo que en la articulación de convenios primaba siempre la norma más favorable al trabajador, y esto de alguna manera nos llevaría a una especie de invalidez del convenio de actividad por la prevalencia del convenio por empresa. Creo que sobre estas normas va a tener que haber alguna aclaración en normas reglamentarias que permitan la correcta articulación de convenio colectivo, o inclusive yo diría algún cambio normativo, porque la verdad es que así como está previsto, literalmente el texto de la ley no me cierra dentro del modelo sindical argentino, francamente. No me imagino que una empresa se anime a plantear un convenio colectivo peyorativo respecto a un convenio de actividad y que eso sea homologado por el Ministerio de Trabajo y que llevado a un tribunal se lo convalide, ¿no? Hoy así me resulta difícil de imaginarlo. Después, Respecto a la vigencia de los convenios colectivos. lo de actividad, bueno, creo que son normas, la ley distingue respecto de la ultraactividad, que sabemos que la vigencia de un convenio, más allá de su periodo de vigencia, hasta ahora no había ninguna distinción conceptual entre las cláusulas que continuaban vigentes y las que no. La ley apunta, no dice directamente que no continúan después de vencido el convenio colectivo de trabajo, solo continúan vigentes las que en doctrina se llamaban las cláusulas normativas y no las obligacionales, es decir, las que se refieren a las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras comprendidas siguen vigentes, mientras que las obligacionales que establecen derechos y obligaciones entre los firmantes, como son todas las cláusulas de contribuciones, que salen en general en base a compromisos asumidos por las partes signatarias que generalmente involucran cotizaciones basadas en un porcentaje del salario y con finalidades diversas. Estas son las que no estarían vigentes una vez vencida el plazo del convenio colectivo. Bueno, la norma opta por un criterio, creo yo, no del todo bueno cuando toma categorías definidas en la doctrina, pero es bastante claro, creo, lo que plantea. En realidad está hecha con la idea de que los convenios colectivos no duren eternamente y pone una presión a las cláusulas obligacionales para que las partes se sienten a negociar. En rigor, como Argentina tiene un modelo sindical centralizado, lo lógico es que estas cláusulas en el corto periodo vayan a mantenerse. Probablemente se van a ir ajustando en el largo plazo de acuerdo con las características de cada actividad. No creo que vaya a producir por ahora demasiado cambio. Lo que sí limita le pone un tope a determinados porcentajes que puedan ser recaudados como cuota solidaria en los convenios colectivos, que son cláusulas obligacionales. Y eso no me parece mal, la verdad, que le pongo un tope. No sé si el que eligió es el adecuado, pero bueno,
Y creo que eso fue en esto creo que habrá habido seguramente actividad negociadora en el marco de la ley entre los actores sociales, porque en rigor la Confederación General de Trabajo no quería de ningún modo que se tocara esto, y en el texto original del proyecto estaba peor, mucho peor el tema. Se limitaban mucho más las posibilidades de establecer cuotas solidarias o cláusulas obligacionales. En rigor de una manera bastante, digamos, a mi juicio, consecuente, ¿no? Porque si lo que pregona el modelo social de este gobierno es la libertad, entonces esta libertad debería aplicarse a todos los planos, incluyendo las representaciones colectivas. ¿Por qué poner tantos límites si lo que se pregona es la libertad? Sin embargo, bueno, parece que no en el derecho colectivo de trabajo, cual, bueno, es de alguna manera curioso. Y después el tema de la huelga, me parece que es el tema más sensible, que ahí sí, me parece que ya estamos en el margen este, de la posible desnaturalización del derecho de huelga, cuando se amplían tanto los servicios esenciales y los de importancia trascendental. Se ponen un tope de actividades mínimas que tienen que haber en los servicios, que esto está siendo objeto de una demanda judicial de la CGT, pidiendo, bueno, que se declare la inconstitucionalidad de la ley cuando establece topes tan altos, porque el derecho de huelga, previsto constitucionalmente, cabeza de los gremios, eh, nunca fue reglamentado por ley, justamente porque como se trata de un derecho a reclamar e inclusive a producir daños, eh, era de muy difícil negociación para que se dictara una ley que bajo el ropaje de reglamentar, limitara al punto de desnaturalizar. Bueno, esta ley se animó a hacerlo y de una manera bastante audaz, trascendiendo ampliamente los márgenes que la propia OIT, de la que Argentina es parte, etcétera, había dado sobre los servicios esenciales. De hecho, en el gobierno funciona una comisión que es la que declara la esencialidad de los servicios, y yo creo que se equivocó porque debió haberle dado más facultades a esta comisión y no directamente en una ley definir cuáles son los servicios de importancia trascendental y poner topes tan amplios como en algunos casos el 50% y en otros el 75%. Me parece que se le fue la mano. Y bueno, si esto es constitucional o no, la verdad, no me animo a decirlo por ahora porque tal vez pueda tener que decir algo en algún caso, pero lo veo muy vidrioso el tema. Derecho de huelga, la limitación al derecho de huelga, lo veo, no me gusta, la verdad que no me gusta nada la ley. Después sí hay otros aspectos de derecho colectivo, quizás digo, son más colaterales, pero no son como para tratar ahora, ¿no? Bueno, esto es lo que tengo presente mentalmente. De todos modos, es cierto que hay convenios del 75, que con todo lo que hemos visto, al menos entre de cuestiones que cambia la ley, es necesario revisar. Yo veía el artículo 137 de la ley 27, 802, que dice que en el plazo de un año contado desde la promulgación de la ley, la Secretaría de Trabajo, Ministerio de Capital Humano, tiene que convocar a las partes para negociar, para renegociar o para ratificar las cláusulas de los convenios colectivos que estuvieran vencidos, conforme lo dispuesto por el artículo 6. Después sigue con lo que estaba explicando el doctor, pero me parece también importante ver que hay convenios, por ejemplo, el 130, que es tan omnicomprensivo que genera la necesidad de poderlo actualizar, ¿no? Es un convenio muy amplio que se pisa, que compatibiliza con otros convenios específicos. Me parece, digamos, que tampoco cae en letra muerta el convenio colectivo. Están invitando a renegociar precisamente pautas, por ejemplo, las que vimos hoy. Claro, hay justamente apuntado Diego, sigue realmente vigente, seguimos trabajando con todos los convenios. Claro, tienen que citar a las partes y las partes pueden ratificar, renegociar
¿no? Bueno, por razones de horario, quiero agradecer sobre todo a todos los presentes en el curso, no solo por haber participado, sino por lo activa que fue la participación, ¿no? No solo de los que hablan y hacen preguntas, sino de los que escuchan, porque yo creo que 100% de atención de personas atendiendo lo que se está diciendo, que durante un periodo de horas extenso es bastante difícil aunque a uno le interese el tema. Así que me pareció muy positivo y quiero sobre todo agradecerles a ustedes. Agradecerle, por supuesto, al doctor Mario Fera, que dedica su tiempo, viene desde lejos, deja de lado obligaciones y seguramente también descansos para participar de esta formación que a nosotros nos viene tan bien y nos abre tanto la cabeza, ¿no? Así que le vamos a dar un grande aplauso. Para mí lo hago con muchísimo entusiasmo y te agradezco yo a Juan Marcino, a Alejandra, de las autoridades del colegio, la verdad, porque era un espacio que me permitió realmente pensar en voz alta dos temas que son novedosos y que nos invitan a reflexiones que derecho al trabajo vamos a construir entre todos los actores sociales. Así que lo que se viene son tal vez nuevos paradigmas impuestos por la realidad y por una legislación que en muchos aspectos puede no gustarnos, no conformarnos, pero lo que no podemos dudar es que produjo un shock que nos obliga a pensar, a repensar algunas instituciones que teníamos un poco adormecidas y esto, bueno, para esto estoy a disposición, ¿sabes? Juan y las autoridades del colegio, en nombre del presidente que tan amablemente nos recibió. Bueno, yo finalmente dos cosas. Una, les mando un cariño del doctor Juan Pablo Fratini, que por una cuestión personal no pudo venir a esta última charla. Me sumo a lo que dijo el doctor Lau Martino en relación al doctor Fera. La virtualidad nos trajo mucha accesibilidad al interior del país. Nos permitió conocer, el poder tener cursos, de los que estamos llenos en estas épocas, pero estar físicamente, compartir, que alguien te traslade, deje su tiempo, su trabajo, su familia, que lo acompañe la doctora, para que él nos pueda exponer todo su conocimiento, es algo que desde el interior del país lo valoramos muchísimo. Así que le agradecemos profundamente que nos acompañe, que pensemos juntos, que nos brinde su tiempo, el tiempo también de la familia, porque, insisto, la virtualidad nos ayuda, pero estos espacios son muy valorados desde el resto del país. Así que muchísimas gracias. Bueno.